Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal Mundo Manualidades, Artesanía con Alma. En este video les voy a mostrar algunas ideas que nos ayudarán a llevar nuestros productos a un siguiente nivel. No es lo mismo ofrecer un producto así que así. Obviamente, los últimos tienen muchas más probabilidades de venderse. Pero si eres como yo, que el diseño no es lo tuyo, aquí te muestro 6 páginas que te facilitarán las cosas. Y es necesario que conozcas, ya que en el siguiente tutorial vamos a utilizar recursos de allí. Te recomiendo que veas todo el video, ya que al final te estaré dando un tip que seguro te va a encantar. Y recuerda que, como siempre, todos los links estarán debajo del video en la cajita de descripción. Comencemos. La primera página se llama Free SVG Design. Nos advierten que la página usa cookies, así que aceptamos. Como pueden ver, todos los archivos son gratis y vienen en diferentes formatos. Enfocaremos este video en buscar diseños para el día de San Valentín. Para una búsqueda detallada, hacemos clic aquí y elegimos lo que estamos buscando. En este caso, elegiremos Valentine. Como ven, hay muchos diseños que podemos utilizar. Vamos a descargar este vector que me encantó, el que dice, estoy soltero y sería increíble que tú cambiaras eso. Bajamos y hacemos clic en el botón rosado que dice Download. Hacemos doble clic en el archivo y podemos ver que vienen varios formatos. Lightroom reconoce el archivo DXF, por lo que haré doble clic en él. Agrupamos. Pongo la capa en modo relleno para que puedan visualizar cómo se vería en nuestro diseño. Probemos con otro. Este me gusta. Hacemos lo mismo. Bajamos hasta el botón rosado y descargamos el archivo. Hago doble clic en el archivo DXF. Aquí está. Agrupamos y lo ponemos en modo relleno. Ya tenemos el diseño para un llavero, la tapa de una caja, un portarretrato, un vaso, etc. Vamos con la siguiente. Esta página la uso realmente poco, sin embargo a veces tienen ofertas. En teoría no hay límite de descargas en cuanto a los archivos gratuitos. Mientras hacía este video bajé 4 y un paquete de 1180 vectores sin ningún problema. Aquí pueden seleccionar el producto que desean. Tienen tipografías como en Dafont también gratuitas. Aquí pueden ver una muestra de cada una. Vamos a los SVG, que es lo que nos interesa. Me encanta este diseño, los amigos son la familia que eliges. Para esta página deben registrarse. ¿Se acuerdan que les dije que se crearon un correo para estas cosas? Pues aquí lo vamos a usar también. Pueden traducir la página a español si lo desean. Ahora le damos al botón verde para descargar. Lo pasamos a Lightroom. Ponemos la capa en relleno y está listo para grabar. SVG Seal. Los números que ven aquí en colores no son las páginas de vectores. Es para ponerle color. Les muestro. En nuestro caso lo pondremos en negro. Pueden usar el buscador donde está la lupa y cambiar el idioma si lo desean. Aquí las categorías están al final. Haré clic en la que dice enamorado.
Pueden notar que tenemos hasta letras con corazones, ideal para poner iniciales de las parejas en llaveros. Voy a bajar varias imágenes que me gustaron y les voy a enseñar qué podemos hacer con ellas. Si bajamos, podemos ver otras opciones parecidas. Aquí eligen el formato en el que la quieren. Yo recomiendo SVG. Ponemos, por ejemplo, el nombre de la pareja y ya tenemos un diseño para una caja, llavero o recuerdos de boda. Bajemos este. Se me ocurre que podemos hacer un portarretrato. Aquí iría la foto. Obviamente lo estoy haciendo sin prestar atención a las medidas. Lo ideal sería que este rectángulo sea de 10 por 15 centímetros, que es uno de los tamaños estándar de las fotos. Se me ocurre que podemos poner la pareja en relieve, así que duplicamos. Lo pongo en azul para que me sirva de guía para saber después dónde pegar la capa. Y ya tenemos un diseño de portarretrato listo, solo falta hacer la base. PNG Wing. Colocamos lo que estamos buscando. Debemos esperar el tiempo que indica para cerrar esta publicidad. Si bajamos, vemos que nos pone otras opciones parecidas a la imagen que seleccionamos. Bajamos y hacemos clic en el botón azul. Hacemos nuevamente clic en el botón azul y seleccionamos los caracteres en el orden que nos lo pide. En este caso, el archivo es una imagen, por lo que debemos vectorizarla. Le damos trazar imagen o imagen de seguimiento según el idioma que lo tengan. Colocamos la nueva pareja aquí. Ya tenemos dos modelos de portarretrato en menos de 5 minutos. PNG Egg. Esta página es muy parecida a la anterior. En realidad todas estas páginas tienen casi el mismo diseño. Escribimos lo que estamos buscando. Vamos a probar con esta imagen. Hacemos clic en el botón verde y esperamos el tiempo de la publicidad. Comprobamos que somos humanos. Esta comprobación se hace una vez, luego les deja bajar como 15 imágenes y en la que sigue la vuelve a poner, así que no se preocupen. Vectorizamos. Tercer modelo de portarretrato, listo. FreePic. Esta es la misma página en la que creamos a María y José con inteligencia artificial. Si no sabes de qué te hablo, te dejo el video de los cuadros de Spotify en la descripción. Seguro me vas a decir, Rosa, pero todas las imágenes siempre están en inglés. Pues no, aquí hay una muestra. Colocamos amor. Esta imagen me gusta. Hacemos clic en el botón azul. Vectorizamos. Desagrupamos y agrupamos lo que vamos a usar. Este se puede usar también para llaveros, para grabar en termos o en cajas. Cuarto modelo de portarretrato, listo. Si te gustan este tipo de imágenes y no sabes cómo buscarlas, pues te doy este tip. Colocamos en Google lettering, seguido de lo que estamos buscando. En este caso, amor.
Pueden sustituir por mamá, papá, maestro, etc. Miren los resultados que muestra si colocamos te amo. Copiamos la imagen y la pegamos en Liveboard. Vectorizamos. Ya tenemos lista otra imagen para embellecer nuestros productos. Ahora veamos qué nos muestra si ponemos enamorados dibujo blanco y negro. Esta me encanta y si se fijan es de la página que acabamos de ver de Freepik. Copiamos. Pegamos. Vectorizamos. Combinaré estos dos diseños. Mientras lo hago, te comento que hay un botoncito debajo que dice suscribirse. Ese botoncito te va a hacer ganar más dinero. Último portarretrato listo. Obviamente hay que hacer la base. Voy a duplicar este vector porque quiero mostrarles algo. Con todas las páginas vistas hoy, podemos embellecer nuestros productos de manera fácil y original. En los siguientes videos vamos a hacer productos sencillos con todo lo que hemos aprendido en estos videos de San Valentín, para aprovechar esos retazos de material que siempre nos queda. Quiero que me digan, ¿cuál piensan que sería más atractivo para los clientes? Así que no tienen excusas. Se les quiere un montón. Mil bendiciones y hasta luego.